Aceptación y rendición. La aceptación de la hora. Parte 2. La sabiduría de la rendición. La cualidad de tu conciencia en este momento es el principal determinante del tipo de futuro que experimentarás. Por tanto, rendirte es la cosa más importante que puedes hacer para provocar un cambio positivo. Cualquier acción que emprendas es secundaria. Ninguna acción verdaderamente positiva puede surgir de un estado de conciencia que no sea de rendición. Para algunas personas, la rendición puede tener una connotación negativa que implica derrota, renuncia, incapacidad de responder a las pruebas de la vida, letargo, etc. La verdadera rendición, no obstante, es algo totalmente diferente. No significa soportar pasivamente cualquier situación en la que te encuentres sin hacer nada al respecto. Tampoco significa dejar de hacer planes o de iniciar acciones positivas. La rendición es una sabiduría simple pero profunda que implica ceder más que oponerse al flujo de la vida. El único lugar donde puedes experimentar el flujo de la vida es el ahora. Por tanto, rendirse es aceptar el momento presente, incondicionalmente y sin reservas. Es renunciar a la resistencia interna a lo que es. Resistirse internamente es decir no a lo que es, mediante el juicio mental y la negatividad emocional. La resistencia suele agudizarse cuando las cosas van mal, lo que significa que hay una distancia entre las demandas o rígidas expectativas de tu mente y lo que es. En esa brecha anida el dolor. Si has vivido lo suficiente, sabrás que las cosas van mal con bastante frecuencia. Es precisamente en esos momentos cuando tienes que rendirte si quieres eliminar el dolor y el sufrimiento de tu vida. La aceptación de lo que es te libera inmediatamente de tu identificación mental y vuelve a conectarte con el ser. La resistencia es la mente. La rendición es un fenómeno puramente interno, que no implica que en lo externo no puedas emprender acciones para cambiar la situación. De hecho, para rendirte, no tienes que aceptar la situación general, sino solo el pequeño segmento llamado el ahora. Por ejemplo, si mientras vas conduciendo por el campo, te quedas atascado en medio del barro, no dirás, vale, me resigno a quedarme atascado. Resignación no es rendición. No tienes por qué aceptar una situación de vida desagradable o indeseable. Tampoco tienes que engañarte y decirte que no tiene nada de malo. No, reconoces plenamente que quieres salir de ella y entonces limitas tu atención al momento presente, sin ponerle ninguna etiqueta mental. Eso significa que no hay juicio sobre la hora. Por tanto, no hay resistencia ni negatividad emocional. Aceptas el momento tal como es. Después, te pones en acción y haces todo lo posible por salir de la situación. Eso es lo que denomino acción positiva. Es mucho más eficaz que la acción negativa, surgida de la ira, de la desesperación o de la frustración. Hasta alcanzar el resultado deseado, continúas practicando la rendición, negándote a etiquetar el ahora. Permíteme una analogía visual para ilustrar el punto que estoy tratando de exponer.
Vas caminando de noche por un sendero y estás rodeado por una densa niebla, pero tienes una linterna muy potente que la atraviesa y crea un espacio estrecho y claro frente a ti. La niebla es tu situación de vida, que incluye el pasado y el futuro. La linterna es tu presencia consciente. El espacio claro es el ahora. La no rendición endurece tu forma psicológica, el caparazón del ego, creando así una fuerte sensación de separación. El mundo que te rodea, y en particular la gente, pueden parecerte amenazantes. Surge una necesidad compulsiva e inconsciente de destruir a los demás, mediante juicios y también la de competir y dominar. Hasta la naturaleza se convierte en tu enemigo, porque tus percepciones e interpretaciones están gobernadas por el miedo. La enfermedad mental, que llamamos paranoia, solo es una forma un poco más aguda de este estado de conciencia, normal pero disfuncional. No solo tu forma psicológica, sino también tu forma física. Tu cuerpo se endurece y se pone rígido a causa de la resistencia. Surge tensión en distintas partes del cuerpo y este en su totalidad se contrae. El libre flujo de energías corporales, que es esencial para la salud, queda muy restringido. El trabajo corporal y ciertos tipos de terapia física pueden ayudar a recuperar el flujo, pero a menos que practiques la rendición en la vida cotidiana, esas terapias se limitan a aliviar los síntomas de forma pasajera, porque la causa de la tensión, el patrón de resistencia, no se ha disuelto. Hay algo dentro de ti que no es afectado por las circunstancias pasajeras que conforman tu situación de vida, y solo la rendición te permite acceder a ello. Es tu vida, tu ser mismo, que existe eternamente en el reino intemporal del presente. Cuando tu situación de vida te resulta insatisfactoria o incluso intolerable, solo si empiezas por rendirte, podrás romper el patrón de resistencia inconsciente que perpetúa esa situación. La rendición es perfectamente compatible con la acción, con iniciar cambios o alcanzar objetivos. Pero en el estado de rendición, tu acción fluye desde una energía completamente diferente, de otra cualidad. La rendición te conecta con la fuente energía del ser, y tu hacer, imbuido de ser, se convierte en una alegre celebración de la energía de vida que te lleva más profundamente a la hora. La no resistencia realza enormemente la cualidad de tu conciencia y por tanto la cualidad de cualquier cosa que estés haciendo o creando. Entonces los resultados vendrán por sí mismos y reflejarán esa cualidad. A esto lo podríamos denominar acción rendida. En el estado de rendición, ves con claridad lo que hay que hacer y empiezas a actuar. Vas haciendo una cosa cada vez. Te centras en una cosa cada vez. Aprende de la naturaleza. Observa cómo se hace todo y cómo se despliega el milagro de la vida sin insatisfacción ni infelicidad. Por esta razón, Jesús dijo: mira los lirios del campo, cómo crecen, ni se afanan
ni se enredan. Si tu situación general es insatisfactoria o desagradable, separa este instante y ríndete a lo que es. Esta es la linterna que te permite ver en la niebla. Entonces, tu estado de conciencia deja de estar controlado por las condiciones externas. Ya no partes desde un estado de reacción y resistencia. Después, observa las características específicas de la situación. Pregúntate, ¿hay algo que pueda hacer para cambiar la situación, mejorarla o apartarme de ella? Si es así, emprende la acción apropiada. No te centres en las 100 cosas que vas a tener que hacer o que tal vez tengas que hacer en el futuro, sino en la única cosa que puedes hacer ahora. Eso no significa que no debas planificar. Podría muy bien ocurrir que lo que tengas que hacer ahora mismo sea planificar, pero asegúrate de no empezar a crear películas mentales que te proyecten continuamente hacia el futuro, perdiendo de ese modo el ahora. Cualquier acción que emprendas puede no dar fruto inmediatamente. Hasta que lo haga, no te resistas a lo que es. Si no puedes hacer nada y tampoco consigues salir de la situación, úsala para entrar más profundamente en la rendición, más profundamente en el ahora, más profundamente en el ser. Cuando entras en esta dimensión intemporal del presente, a menudo el cambio se presenta de maneras extrañas, sin necesidad de hacer gran cosa por tu parte. La vida se muestra servicial y cooperativa. Si había factores internos, como el miedo, la culpa o la inercia, que te impedían actuar, se disolverán a la luz de tu presencia consciente. No confundas la rendición con una actitud de ya nada me puede molestar o las cosas ya no me importan. Si la miras de cerca, verás que tal postura está teñida de negatividad en forma de resentimiento oculto, de modo que no es rendición, sino resistencia enmascarada. A medida que te vayas rindiendo, dirige tu atención hacia adentro para comprobar si te queda algún rastro de resistencia. Mantente muy alerta cuando lo hagas. De otro modo, una bolsa de resistencia puede seguir escondida en algún rincón oscuro en forma de un pensamiento o emoción no reconocidos. De la energía mental a la energía espiritual. Empieza por reconocer que hay resistencia. Estate presente cuando ocurra, cuando surja la resistencia. Observa cómo la crea tu mente, cómo etiqueta la situación, a ti mismo, a los demás. Observa el proceso de pensamiento implicado. Siente la energía de la emoción. Siendo testigo de la resistencia, comprobarás que no tiene ninguna utilidad. Al centrar toda tu atención en el ahora, la resistencia inconsciente se hace consciente, y ese es su fin. No puedes ser consciente e infeliz, consciente y negativo. La negatividad, la infelicidad o el sufrimiento, sean del tipo que sean, indican que hay resistencia, y la resistencia siempre es inconsciente. ¿Elegirías la infelicidad? Y si no la has elegido, ¿cómo es que ha surgido? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién la mantiene viva? Aunque seas consciente de tus sentimientos de infelicidad,
Lo cierto es que te has identificado con ellos y mantienes vivo el proceso de identificación mediante el pensamiento compulsivo. Todo esto es inconsciente. Si fuese consciente, es decir, si estuvieses completamente presente en el ahora, toda negatividad se disolvería casi instantáneamente. No podrías sobrevivir en tu presencia, solo puedes sobrevivir en tu ausencia. Ni siquiera el cuerpo dolor puede sobrevivir mucho tiempo en tu presencia. Mantienes viva tu infelicidad dándole tiempo. Esa es su sangre de vida. Si retiras el tiempo mediante una intensa conciencia del momento presente, se muere. Pero, ¿quieres que muera? ¿Estás seguro de que has tenido suficiente? ¿Quién serías sin tu infelicidad? Hasta que practicas la rendición, la dimensión espiritual es algo sobre lo que lees, sobre lo que hablas, algo sobre lo que escribes libros y que te estimula, algo en lo que piensas, algo en lo que crees o no crees, según el caso. Todo lo anterior no supone ninguna diferencia. No hasta que la rendición hace que se vuelva una realidad en tu vida. Cuando te rindes, la energía que emanas y que a partir de ese momento dirige tu vida es de una frecuencia vibratoria mucho más elevada que la energía mental que gobierna el mundo. A través de la rendición, la energía espiritual entra en este mundo. No genera sufrimiento para ti, para los demás seres humanos, ni para el resto de los seres vivos del planeta. Rendición en las relaciones personales. Es cierto que solo una persona inconsciente intentará usar o manipular a las demás, pero es igualmente cierto que solo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. Si te resistes o luchas contra el comportamiento inconsciente de otros, tú mismo te vuelves inconsciente. Pero rendirte no significa permitir que te utilice la gente inconsciente, en absoluto. Es perfectamente posible decir no a una persona con firmeza y claridad, o salir de una situación estando al mismo tiempo en un estado interno de completa no resistencia. Cuando dices no a una persona o situación, esa negativa no ha de venir de la reacción, sino de la intuición, de una toma de conciencia clara de lo que es correcto para ti en ese momento. Haz que sea un no, no reactivo, un no de alta calidad, un no libre de toda negatividad que no cree más sufrimiento. Si no puedes rendirte, actúa inmediatamente, expresa tu queja, haz algo que pueda cambiar la situación o retírate de ella. Asume la responsabilidad de tu vida. No contamines tu hermoso y radiante ser interno ni la tierra con negatividad. No des a la infelicidad, en ninguna de sus formas, un lugar donde habitar en tu interior. Si no puedes emprender una acción, por ejemplo, porque estás en prisión, entonces te quedan dos opciones: resistencia o rendición, el cautiverio o la libertad interna de las condiciones externas, el sufrimiento o la paz interna. La rendición hará que tus relaciones cambien profundamente. Si no puedes aceptar lo que es, eso implica que nunca puedes aceptar a las personas como son. Las juzgarás, las criticarás, las etiquetarás, las rechazarás o intentarás cambiarlas.
Además, si siempre haces de la hora un medio para un fin futuro, también convertirás a cada persona con la que te encuentres o con la que te relaciones en un medio para un fin. La relación, el ser humano, será entonces de una importancia secundaria para ti, o no tendrá ninguna importancia. Lo primordial será lo que puedas sacar de la relación, sea una ganancia material, una sensación de poder, placer físico o algún tipo de gratificación para el ego. Dejadme ilustrar cómo puede funcionar la rendición en las relaciones. Cuando te veas envuelto en una discusión o en alguna situación conflictiva, tal vez con tu pareja u otra persona cercana a ti, empieza por observar cómo te pones a la defensiva cuando atacan tu posición, o siente la fuerza de tu propia agresión cuando atacas la posición de la otra persona. Observa el apego a tus puntos de vista y opiniones. Siente la energía emocional mental que está detrás de tu necesidad de tener razón y de señalar que la otra persona está equivocada. Esa es la energía de tu mente egotista. La haces consciente reconociéndola, sintiéndola tan plenamente como puedas. Entonces, un día, en medio de una discusión, de repente te darás cuenta de que tienes una opción y quizás decidas abandonar tu reacción simplemente para ver qué pasa. Te rindes. No me refiero a que dejas de reaccionar diciendo verbalmente, de acuerdo, tienes razón, con una mirada condescendiente que en realidad está diciendo, estoy por encima de esta inconsciencia infantil. Así, solo consigues desplazar la resistencia a otro terreno, con lo que la mente egotista sigue estando al mando y reivindicando su superioridad. Estoy hablando de soltar todo el campo de energía mental emocional que estaba luchando por el poder en tu interior. El ego es astuto, por eso tienes que estar muy alerta, muy presente y ser totalmente honesto contigo mismo para ver si realmente has renunciado a tu identificación con una posición mental, liberándote así de la mente. Si te sientes de repente muy ligero, diáfano y en profunda paz, eso es una señal inequívoca de que te has rendido realmente. Observa entonces lo que le ocurre a la posición mental de la otra persona cuando dejas de energetizarla mediante la resistencia. Cuando la identificación con las posiciones mentales se deja de lado, comienza la verdadera comunicación. No resistirse no significa necesariamente no hacer nada. Lo único que implica es que la acción no va a ser reactiva. Recuerda la profunda sabiduría que subyace en la práctica oriental de las artes marciales. No te resistas a la fuerza del oponente, cede para vencer. No hacer nada, cuando estás en un estado de intensa presencia, es un poderoso transformador que sana a las personas y las situaciones. Es radicalmente diferente de la inactividad en el estado de conciencia ordinario, o más bien de inconsciencia, que surge del miedo, de la inercia o de la indecisión. El verdadero no hacer nada implica ausencia de resistencia interna e intensa alerta. Por otra parte, si es necesario actuar, ya no reaccionarás desde tu mente condicionada, sino que responderás a la situación desde tu presencia consciente. En ese estado, tu mente está libre de conceptos, incluyendo el concepto de no violencia, de modo que
¿quién puede predecir lo que harás? El ego cree que la fuerza reside en resistirse, cuando en realidad la resistencia te separa del ser, el único estado de verdadero poder. La resistencia es debilidad y miedo disfrazados de fuerza. Lo que el ego considera debilidad es tu ser en toda su pureza, inocencia y poder. Lo que consideras fuerza es debilidad. Por tanto, el ego existe y se mantiene mediante la resistencia continua y representa papeles falsos para encubrir tu debilidad, que en realidad es tu poder. Hasta que se produce la rendición, buena parte de la interacción humana se limita a cumplir papeles inconscientes. Cuando te rindes, ya no necesitas las máscaras del ego ni sus defensas. Te vuelves muy simple, muy real. Eso es peligroso, dice el ego. Te sentirás herido, serás muy vulnerable. Lo que el ego no sabe, por supuesto, es que solo abandonando la resistencia, haciéndote vulnerable, puedes descubrir tu verdadera y esencial invulnerabilidad.